Está Ceci ya conectada. Cecilia, Bueno, ¿estás pero ahí? ese contenido lo estamos haciendo Estoy acá, estoy acá. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida a Muy Últimos bien, ¿y usted? Cartuchos. ¿Cuánto tiempo? Acá, estamos esperando que compren el formato de afuera porque digan, qué bueno, qué lindo esto que están haciendo los pibes. Hermoso. ¿De qué eran los sanguchitos? ¿De qué son? Queso y aceituna. ¿Todos? Sí, Sí, está buenísimo. o sea, Ya, Vago. escúchame Ceci, Encantador. en estas condiciones inmejorables te damos la bienvenida para hablar un poco de libros. Estamos lejos, Miguel y yo. De hecho, Miguel está allá, ¿sí se ve? Los veo. Yo estoy acá. Estamos lejos. Estamos bastante lejos el uno del otro. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ceci? Bueno, hoy traemos una columna un poco que vino demorada por distintos motivos y que tiene que ver con la situación de los premios, ¿no? La columna iba a ser el jueves que se entregó el Premio Nobel de Literatura y no llegamos a hacerla. Así que vamos a hacerla hoy, vamos a charlar un poquito Es el que le dieron a Bob Dylan en su momento y hubo como mucha controversia. mucha notoriedad, mucha Exacto. controversia, porque se decidía si era algo marketinero o si se lo merecía un escritor o qué universo habría que entreguen premios a músicos, a letristas y demás, ¿verdad? Y, claro, y también un poco abre el panorama de decir, bueno, ¿qué consideramos literatura? ¿Por qué no considerar las letras de las canciones o lo que escribe un artista en el formato que sea literatura, ¿no? Como que, bueno, se empiezan a jugar y también en un momento histórico donde los géneros están también en crisis, ¿no? Y un Claro, poco la obvio. idea es que, bueno, muchos de los formatos, no sé, incluso lo que vemos hoy por hoy en las plataformas de video, ¿no? Lo que se conoce como docuficción o demás, ¿no? Como, bueno, los géneros son híbridos y un poco está la postura del artista de poner en juego como todos esos materiales y construir un artefacto nuevo, que ya sea un documental, un libro, una canción, o lo que sea. Pero este año la Academia Sueca, ustedes saben que la Academia Sueca lo que hace es otorgar distintos premios a distintas disciplinas. Claro. Eso fue algo que estuvo en el testamento de Alfred Nobel, ¿no? El premio Nobel de Literatura se entrega desde el siglo XX. Con la ganadora de este año son 16 mujeres que a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI ganaron el premio. El jueves pasado, no el anterior, lo ganó una poeta norteamericana, Louise Gluck, que no estaba entre los, digamos, entre las apuestas, o sea, el premio Nobel, ¿cómo? Entre las favoritas. Perdón, Ceci, ¿hay rubros? O sea, ¿hay nominados o se enteran ese día en todo el mundo quién es? ¿O ya saben que hay 10 preselectos? Bueno, en general es esto. Hay nombres que se rumorean y que siempre están como en boca de todos y que son como los favoritos. De hecho, hay apuestas, así como hay apuestas en el básquet o en el fútbol o en los distintos premios, hay apuestas y se paga por determinados. Algunos pagan más, otros pagan menos. Pero el nombre de Louise Gluck, que fue la poeta norteamericana que ganó, no se barajaba. Es cierto que los nombres a veces se filtran. Pero en el caso de que es un evento, sea un evento. En el evento solo se anuncia. No, el evento consiste en lo siguiente. El primer jueves de octubre la Academia anuncia, es un evento que siempre tiene el mismo formato, que es una cámara fija mirando una puerta cerrada, que en un momento se abre y un señor de traje con un papelito dice quién ganó y se lee un discurso de los motivos por los cuales la Academia Sueca eligió a ese escritor. Y la entrega de los premios se hace siempre el 10 de diciembre, presencial. Y este año obviamente que no va a ser virtual. Hubo un solo año en el que el premio, bueno, o sea, durante el siglo XX no se entregó obviamente mientras duró la Segunda Guerra Mundial, pero hace 2 años el premio 2018 quedó vacante y se entregó recién el año pasado porque, como pasó en todo el mundo, la agenda de género y el movimiento Me Too golpeó a la Academia, ¿no? Hubo una serie de denuncias contra un miembro de la Academia que abusó de una serie de escritoras y que también muestra en algún punto que, como todas estas instituciones, siempre tienen 1 o 2 miembros que son un poco chantapufi, ¿viste? Que son un poco corruptos. Bueno, el tipo obviamente que era alguien a quien le encantaba hablar de que pertenecía, de que conocía los nombres. Él ha filtrado algunos nombres, pero bueno, lo más grave fueron las denuncias y las acusaciones que tuvo de abuso sexual. Ese año, bueno, la Academia hizo sus investigaciones, pidió disculpas y demás, pero el premio quedó vacante, no se entregó. Fue el año después de que se entregara
el premio a Bob Dylan, por lo tanto como que la academia venía un poco... medio golpeada entre algo que llamó la atención por colorido y algo siniestro, que tiene que ver con todas las instituciones. Todos los años... O sea, toca todo. Bueno, también pasó eso, ¿no? Como que de repente la oleada del Me Too empezó como a tocar instituciones como súper prestigiosas de las cuales uno no imaginaría una cosa así a priori, ¿no? Y entonces, bueno, están integradas por humanos, digamos, por hombres. Digo, cualquier cosa en la que estemos involucrados es permeable a que haya cosas siniestras, nefastas y demás. No lo excede que sea algo culto, elevado, prestigioso. No, bueno, de hecho hay apuestas, o sea, es como el colmo, ¿no? Apuestas por guita por el premio Nobel, es como ensució ya, capitalismo ensució todo. Pero por ahí son apuestas más... B-Wing, guita, boludo, como el básquet, Guita. debe ser apuestas online. Guita, claro. igual. Timba. Sí, Yo les pongo a Murakami, reina, poneme todito a Murakami. Bueno, hablando de Murakami, como todos los... A ver, como siempre pasa con los premios también, ¿no? Los premios tienen como sus grandes deudas, ¿no? Por ejemplo, hay grandes escritores que nunca ganaron el premio Nobel. Por ejemplo, no sé, se habla de Borges, se habla de Kafka. Cassiari. No. Cassiari. No, no Murakami tampoco, ¿no? Y bueno, uno empieza como a pensar quizás los motivos. A veces la misma academia, hay un libro que escribió uno de los miembros donde reconoce como algunas deudas que tiene el premio. El premio también significa dinero, ¿no? O sea, a ver, más allá de lo que significa para un escritor ser laureado con el premio Nobel y ganar un premio así de prestigioso y demás, significa muchísimo dinero. La idea de este dinero, como Alfred Nobel era un filántropo, es que el artista o el químico o el médico o el economista pueda seguir desarrollando su disciplina como con cierta tranquilidad económica, ¿no? Que es un poco también el debate de... ¿Cuánto es, sabemos? Es alrededor de 1 millón de euros. ¿Qué? Uy, boludo, pero es un montón. Es un montón de plata, sí. Y la monedita. Sí, son más o menos 600.000. Y la medalla, exactamente, sí. Métetela en el orto, la medalla, que yo quiero la llevo al tasador y tengo 1.000.000. Olvídate. Imagínate vendiendo la moneda, reventando la moneda ahí con la publicidad de Mirta Legrand, reventando la moneda del Nobel. Bien, escúchame, Ceci, ¿y quién se lo llevó este año? Bueno, y este año se lo llevó Louise Gluck. Louise Gluck es una poeta norteamericana. Fue una sorpresa para todos los que la leímos y la disfrutamos. Que no estaba entre las favoritas. No estaba entre las favoritas. Todos los años, a ver, hay favoritos que se repiten. Por ejemplo, Murakami es un escritor que todos los años se dice, bueno, ¿cuándo va a ganar Murakami el premio Nobel? Y también hay un debate, porque digo, como en algún punto pasa que... A ver, ¿qué es lo que premia la academia? O sea, la academia siempre hace un discurso y en el discurso cuenta por qué eligió a determinado escritor. Si bien Murakami, como cualquier escritor como muy prolífico, tiene sus méritos, lo que sí se puede decir es que Murakami es un escritor como lo suficientemente popular como para quizás nunca integrar realmente la lista de la academia, ¿no? Es un escritor que escribe bestsellers, que vende millones y millones y millones de ejemplares. Pero claro, por es como Popu, que lo se gane ningunean por Popu. Claro, No, obvio, como siempre. Bueno, hay algo, o sea, esta es mi opinión, no sé qué pensará la academia, pero digo como que la academia al final siempre termina sorprendiendo con estos nombres. Pero, Ceci, la pregunta es... Como que gane el Oscar los Avengers, boludo. Lo ningunean, bueno, ha ganado algún premio, pero... No, pero mejor película. Sí, obvio. Lo ningunean por Popu, por el valor de su literatura, o porque dicen, che, ya vive holgadamente, no necesita el millón de euros, no necesita un estímulo para poder desarrollarse en lo que hace. Porque también podría ser una mirada, decir, bueno, el premio está en un punto con una misión filantrópica para generar, no sé, un respaldo para los artistas. Bueno, pero igual, a ver, más allá que hay una Entrecorta, Ceci. Sí, Ceci. para contar, que no es... Ceci. Mirá que noble, el 4G a veces es más noble que el Wi-Fi. Sí, El podés 4G pasarlo a veces es más noble que el 4G Wi-Fi. porque se robotizó un poco y quedaste congelada en un plano espléndido, por cierto, mega hegemónico, gracias a Dios, porque se te transmite masivamente. Muy hegemónico. Por un temita del ruso, Ay, no, conectamos. No, pará, ahí está. Ceci, ¿estás? Ay, Dios Poné mío, tu encanto del ruso y conectamos de nuevo. Basta con lo del ruso, le mandamos un beso a Mateo Sujatovich, pero no podemos poner todos los días
sigue 130 temas de Conociendo Rusia. Pero escúchame, ponete un tema de ruso. Ahí está, se fue. Vuelve, vení. Ahí está. Ponete un tema de ruso. Basta con lo del ruso, Miguel, por favor. Seguimos en Últimos Cartuchos. Se entrecortó, estamos hablando de una charla apasionante sobre los premios Nobel. Y no fue por haber salido, fue ella desde su casa. Ahí volvió. Se descogeringó todo. Ahí acá estoy, ¿me ven? Perfecto. Hermoso, perdón. Bueno, sí, a veces internet anda... Discúlpenme. Tengo un Miguel en el hombrito. Miren, tengo un Miguel en el hombrito, como un lorito. Miguel. ¿¿Está Ceci? ¿Reacomodamos la plataforma? Acá estoy. Ahí está. Perfecto. Luca, ponete un tema del ruso y basta con lo del ruso, Miguel, te voy a romper la gorra de una patada. Bueno, les decía, a veces el tema de los premios siempre genera como esta controversia, ¿no? ¿Qué se premia? ¿Por qué se premia lo que se premia? ¿Quiénes quedan afuera? Siempre hay polémicas y siempre hay quejas. Creo que en algún punto el gesto de la Academia en su momento de premiar a Bob Dylan también fue un premio a la popularidad. Digo, no hay nada más masivo que un músico con más de 50 años de trayectoria. Claro. Como Bob Dylan. Entonces, o sea, ahí el argumento de lo que dije de Murakami no correría, el argumento de darle una mano a un artista para que se desarrolle, porque ya es un recontra consagrado, con 1.000 millones de hits. Y al mismo tiempo, en general, son escritores consagrados. Digo, no sé, Louise Gluck, la ganadora de este año, es una mujer de 77 años, que da clases en Yale, que ganó el Pulitzer, que ganó una serie de premios de poesía nacionales en los Estados Unidos. Como que digo, el premio Nobel es como el premio máximo al que puede aspirar un escritor. O sea que les parece medio Mersa Murakami. Bueno, a mí también me parece medio Mersa, y acá va a saltar un montón de gente ofendida. Digo, no es de mi literatura japonesa favorita. Tú sí. Pero... Acá somos de Murakami, no nos importa nada. Perfecto, sí. Pero bueno, y de cualquier manera hay otros escritores de los que también se habla. Digo, no sé, mucha gente dice, bueno, Stephen King merecería ganar el premio. O sea, como que cada uno también tiene su favorito. Los favoritos se moldean en función del gusto lector de cada uno. Lo de este año fue una sorpresa, no solamente porque premiaron a una poeta, sino porque fue una poeta cuyo nombre, incluso se barajó el nombre de otra poeta, en su momento, y el de Louise Gluck ni aparecía. Entonces, como que también la Academia da estas sorpresas, y en muchas oportunidades, y para mí esto es lo más genial que tienen estos premios, que a veces parecen de nicho, es que nos presentan a escritores que nosotros desconocíamos hasta ese momento. Claro. Y porque leemos un fragmento en redes sociales, o porque leemos un fragmento en el diario, o por lo que sea, de repente nos interesamos en ese mundo. Por ejemplo, hace un par de años ganó una bielorrusa que se llama Svetlana Alexievich. Sí. Su obra era desconocida, ella también, y su obra tiene una particularidad, y es que ella es una escritora de no ficción, que lo que hace es recoger testimonios de distintas personas que atravesaron momentos históricos súper importantes. Entonces, por ejemplo, tiene un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, que es sobre las mujeres que integraron el ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial. Eso se toca un poco con lo que hablamos el otro día con Pupina Plomer, nuestra historiadora de cabecera, que hace unas columnas hermosas en Filo, que tiene que ver con la función, la anterior, con la función de las mujeres en la guerra, que, por ejemplo, como digo, se presuponía que no tenían ninguna función, se sentaban mirando al ejército rival y contaban por debajo de las polleras, contaban cuántos eran en las líneas enemigas para después pasar la data. Entonces es interesante retomar esas historias que no son masivamente conocidas, por el contrario. E incluso en el Ejército Rojo cientos de miles de mujeres, digamos, fueron parte y volaron aviones y atendieron la enfermería y levantaron armas. Mucho más en la trinchera todavía. Y la verdad es que lo curioso de la literatura de Alexievich es que ella no interviene, sino que simplemente dispone, su literatura tiene mucho del arte de montaje, ¿no? Entonces ella va montando las voces de estas personas y se arma como una cosa como polifónica, muy interesante. Y qué sé yo, no sé, por ejemplo, para mí Alexievich era una desconocida, y creo que en habla hispana
bastante, y de repente apareció, digamos, como el premio y apareció su nombre y uno empezó a conocer su obra y de repente, bueno, se dan esas cosas. Tiene una sobre los soldados en la Guerra del Golfo, tiene uno sobre las víctimas de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, tiene otro sobre las personas que vivían en Chernobyl cuando explotó el reactor. Entonces, como que muchas veces los premios lo que hacen también, y eso para mí es la función más importante, es acercar esos libros a los lectores. Digo, lo más valioso que tienen los libros es que tienen lectores y que se encuentran con sus lectores. Entonces, bueno, muchas veces más allá de... Perdón. Y de esta muchacha que ganó, si tenemos que leer uno que vos digas, como para respaldar ese premio, ¿cuál es su gran libro, su gran obra? Bueno, ella tiene un gran libro que se llama El Iris Salvaje. El Iris Salvaje es un libro que ya ganó el premio Pulitzer. La Academia mencionó dos, o sea, como sus dos obras como más importantes, o las que consideró la Academia más importantes. Una se llama Ararat y la otra se llama Averno. Averno retoma la tragedia griega y Ararat no. Ella es como una poeta muy de lo material. Hay bastantes poetas norteamericanas que trabajan con eso. Digo, no es ni demasiado lírica, ni demasiado bucólica, digamos, trabaja con el lenguaje cotidiano, ¿no? Como lo que decía Cortázar de amasar como el barro, ¿no? Y hacer ese ladrillo con el lenguaje y construir a partir de ahí. Es una poesía muy vinculada con lo familiar, los vínculos, la pérdida, como las pequeñas tragedias. Es una poesía que se puede sentir cerca muy fácilmente. A eso es a lo que me refiero. Hay una corriente, esto se sale de los primeros, pero ahora que dijiste el lenguaje cotidiano y la poesía, hay una corriente muy actual de poetas que se pueden ver incluso en redes sociales que comparten su trabajo por ahí, de toda índole, sin valoración artística o de gusto particular, que trabajan con lo cotidiano, ¿no? ¿Cuántos meses hay laburando en un peaje? Más vale. No, digo que hay un montón de que trabajan ahora con el lenguaje cotidiano la poesía. Eso es lo que digo. Como más... Uy, quedó congelada de nuevo. Bueno, ahora el plano también es con los ojos cerrados. Ahí. No me digas eso. Voy a ir más cerca del modem. Esperen. Ponete un temita del ruso y reprogramamos ahí. No, basta con lo del ruso. Acá estoy. Vine al lado del modem. Bien. Que hay poetas con el lenguaje de lo cotidiano que amasan eso, más materiales ahora. Pues es un tipo de poesía. Bueno, sí. Es un tipo de poesía que tiene, que yo diría que tiene más de medio siglo. Lo que pasa es que, bueno, ahora se hizo mucho más masiva y también creo que así como Internet democratizó un montón de cuestiones y democratizó sobre todo el conocimiento al ponerlo a disposición como en enciclopedias libres como Wikipedia y demás, también democratizó algo del orden de la literatura. Después podemos discutir por eso si digo, está bien o está mal descargar PDFs por los cuales los escritores no cobran. Claro. Digo, como podemos entrar en un montón de discusiones, pero también es cierto que hay un montón de lectores que antes no tenían, que ahora se consideran, no sé, se los llama influencers, por ponerle un nombre, pero que digo que antes, no sé, leían, la lectura es una situación muy solitaria y al mismo tiempo silenciosa, y ahora a vos te gusta un poema o te gusta el pedazo de un texto y le sacás una foto y la subís a tus redes sociales y entonces se empieza a generar como una bola que es súper interesante, no es menor. Pero tiene que ver como con la tradición, se parece un poco a la tradición oral, donde se olvida quién es el autor, es una frase que te llamó la atención o 3 párrafos que se viralizan y se parece un poco a estas cuestiones de autor desconocido que aparecen circulando por ahí, dice como a los textos encontrados. Puedo recomendar... Perdón, pero también está esa cosa de la gente diciendo, che, ¿de quién es esto? ¿Dónde está? ¿En qué libro está? ¿No? O como que se genera algo más, creo yo, y que no tiene necesariamente que ver con lo que también hoy conocemos como poesía de Instagram. Digo, cada uno tiene derecho a trabajar la estética que quiera. Obvio. El otro día vi que le pegaban a un chico que sube poemas a Twitter o a Instagram o a YouTube. No sé sí, el de la historietita. Y le pegan, y digo, como que en algún punto también es como un poco tonto en el sentido de decir, tipo, habiendo tanto, uno se puede orientar a buscar lo que verdaderamente le guste, verdaderamente le interpela y dejar que él le hable a su público, que sin dudas lo tiene, digo, porque bueno, si no, no estaría donde está. Pero ese es el gran debate de esta época, que es sacar algo de su hábitat natural y juzgarlo descontextualizado. Digo, cada uno le habla a quien quiera y nadie tiene por qué juzgar a lo que le habla a los demás, ¿me entendés? Como
hay mil cosas que nos pueden parecer una mierda, pero dedicar tiempo a hablar de eso, ¿viste? Y juzgarlo, me parece una pérdida de Mirá, tiempo. yo como le digo siempre a mis alumnos para explicarla sacada de contexto, es como catar un vino en la presentación de una cerveza, ¿viste? Totalmente, Miguel, pero no tenés alumnos, eso déjalo bien en claro. Pero digo, como que también, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La otra vez me escribió un escuchante que me contó que había visto un documental el fin de semana, un documental que se llama Las poetas visitan a Juana Viñosi. Juana Viñosi fue una poeta argentina. La amo a Juana Viñosi. Bueno, y digo, Juana Viñosi, no, o sea, a ver, no sé si es una poeta de nicho, pero tampoco es una poeta tan conocida, no vende miles de millones de ejemplares. O sea, se conoce en el circuito de la poesía, se conoce en el circuito de la literatura argentina, y de repente es esto, un documental, quizás la saca de contexto o hace una búsqueda a partir de la muerte de Juana sobre su herencia, lo que deja, lo que queda, y eso llega a gente que de repente dice, che, quiero saber un poco más de la poesía de esa época, quiero saber un poco más de Juana Viñosi. Como que es muy interesante lo que está pasando en o lo que yo veo desde mi lugar también como librera y como promotora de literatura, de lo que está pasando cuando la literatura se empieza a meter en otras rendijitas. Y a la vez, digo, empezamos hablando de la academia que da el Nobel, ¿no? Que es como, bueno, el prestigio, los que dicen tipo, esto es lo que está bien y esto es lo que hay que leer y este es el escritor que nosotros premiamos. Pero después también está como el voto popular en algún punto. Y es interesante. O sea, es interesante ver este fenómeno. Es interesante ver cómo la literatura llega a los lectores de otra manera. Ceci, para redondear, que me parece importante, hay dos películas que tienen que ver con premios. Uno es un documental de Néstor Frenkel que se llama Los Ganadores. No tiene que ver con premios de literatura, sino con los premios en general. Se centra en una entrega de premios de una radio que hace premios de la música, de tango. Está buenísimo para pensar el valor de los premios en sí. Y el otro, que tiene que ver con lo del Nobel, es El Ciudadano Ilustre, que arranca eso con un autor que se siente condenado por haber ganado el Nobel, porque siente que lo coloca en un lugar sacro y eso directamente lo mata. Gracias, Ceci. No, chiquis, a ustedes. La rompiste. Gracias, muy pronto Céspedes Libros se amplía, ya vimos fotos de esta librería hermosa, hecha con mucho amor, por una escritora y divulgadora genial que es Ceci Fanti. La pueden seguir Céspedes. Muchas gracias, te mandamos un beso. Vamos a estar más cerquita de la radio cuando volvamos. Bien, bueno. Te mando un beso grande. Gracias, Fanti. Un beso. Besos.